buenas noches, ¿cómo les va? Otra edición de Salud 10 Televisión y hoy con temas muy variados, Marcela. Sí. Hemos hablado con... Antes que nada quiero hacer una aclaración porque esto lo hemos escuchado y le prometemos que muy pronto vamos a hacer una nota sobre el tema de los murciélagos y la rabia. Ustedes deben haber escuchado que han encontrado murciélagos con el virus de la rabia en Tapalquero, en La Barriga, en Tandil. Y es un tema que por ahí preocupa porque parecía una enfermedad totalmente extinguida y hoy en día está vigente Y y se en están muchos haciendo medios. campañas en azul en todos los periféricos Exactamente, con vacunación de perros y gatos contra exactamente. la rabia para evitar el tener el problema. Exacto. Y bueno, y por supuesto evitar el vector tan importante como son los murciélagos, ¿no? Sí. Bueno, quería hacer esta aclaración porque esto se ha escuchado bastante y prometemos poder hablar con gente del departamento de zoonosis para bueno, aclarar un poco todo esto y Este ver qué es lo que se tema. puede hacer en forma individual, ¿no es cierto? Bien. Nos acompaña en este día el doctor Ignacio Arzac sobre un tema que realmente preocupa mucho, que es el dolor de talón. El doctor explica las distintas patologías que provocan el dolor de talón y su relación con el pie plano. Y el espolón también está ahí, ¿no? Y el espolón, pero más nos dedicamos a la importancia del pie plano, realmente, y este Perfecto. dolor que es bastante insoportable. Bueno, es un mito y que a veces uno sabe, a ver, por qué me duele el talón, ¿no? Exactamente. Hablamos con el doctor Néstor Nacelo sobre alergias alimentarias y específicamente la alergia de la proteína de la leche de vaca, que muchas veces no se sabe por qué los chicos pueden llegar a tener diarrea, pueden tener algún tipo de... Sí, eh, problemas de piel también. exactamente, digamos, sale a través de ya sea piel, respiratorio, por diarrea, etcétera, etcétera, y que se debe a esta proteína de la leche de vaca. Muy interesante y realmente hay muchísimo más de lo que uno piensa. Sí, y tiene una gran incidencia la alimentación, que leche, si bien el alimento uno cree que no debería tener leche, muchas veces tiene el agregado por la leche en polvo que se le pone, por peso y demás, y realmente son dietas muy estrictas y que cada vez es una patología que más prevalente, exacto, que se puede revertir. Y hablando de dietas, Marcela, de ustedes, Yo ¿de qué hablé del habló? tipo de grasas, porque normalmente todas las dietas hoy hacen hincapié en las proteínas y pareciera que las grasas son el jugo, que no, pero sí de tener en cuenta qué tipos de grasas debemos consumir ¿Y cuáles no? y cuáles no. Cuáles no podemos dejar. La gente no le agrega ni aceites ni grasas a las preparaciones y comete un grave error. Así que bueno, para que usted tenga una salud sana, no se pierda este programa que va a ser muy interesante. ¿Qué tal? Bueno, nuevamente el doctor Ignacio Arzac con nosotros con un tema realmente muy importante, y para los que han sufrido del dolor de talón, realmente se van a enganchar con esta temática del doctor. Gracias, doctor Arzac, por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Marcia. Y por favor, soluciones para el dolor del talón. Sí. Bueno, el dolor de talón es una patología muy frecuente, la vemos a diario en el consultorio y la mayoría de los pacientes ya viene o que le dijo la amiga o el familiar o alguien del famoso espolón calcáneo. No siempre es así. En el talón, yo voy a ir desarrollando el tema, tenemos varias cositas para ir analizando, empezando por... La primera causa, la más frecuente, es la famosa fascitis plantar, que es el acortamiento de una estructura elástica que está por debajo del talón, que se llama fascia plantar, que duele más que nada a la mañana, en los primeros pasos, cuando uno se levanta, cuando intenta caminar y demás, y después como que siente que ese dolor le calma. Eso es esencialmente la fascitis plantar. Aparte de eso, hay que seguirlo revisando al paciente porque puede tener un dolor más en la zona del tendón de Aquiles, en la zona insercional del tendón de Aquiles, que ahí puede ser o una tendinitis del Aquiles insercional o algo que se llama enfermedad de Haglund, que es una exostosis, un sobrehueso en el calcáneo, en la parte bien posterior, es justo donde roza el calzado con el talón, que eso genera molestia, genera dolor, a veces úlceras, y es otra de las formas de manifestaciones del dolor en talón. Otra cosita que hay que también explorar muy bien es algo que se llama enfermedad de Baxter o la neuropatía de Baxter. Hay un nervio que se llama tibial posterior, que va por la zona interna, retromalleolar, o sea, por detrás del maléolo
tibial, que es el huesito del costado del tobillo. Ese nervio se divide y una de esas ramitas se llama nervio de Baxter y también muchas veces queda atrapada, comprometida y suele desencadenar una patología muy parecida a la fascitis plantar, pero distinta, porque es un dolor más en la región interna del tobillo, que no va a poder abrir los dedos. Cuando intenta abrir los dedos, no lo va a poder hacer el quinto dedo, se le queda pegadito al cuarto, y esa es otra patología que hay que ver. En la región lateral del tobillo también tenemos los peroneos, que también suelen producir tendinitis, tendinosis. También tenemos el nervio sural, que también se puede quedar comprometido, y eso también da esa, lo describen los pacientes como que un latido, descarga de fuego, electricidad, corriente que le pincha, que le quema. Esa es otra patología a ver. Y también, volviendo al lado interno, tenemos algo muy importante que se llama el tendón tibial posterior, que ese tendón, la insuficiencia, o sea, cuando ese tendón no funciona bien, está relacionado con el pie plano. Pie plano también es una consulta muy frecuente, tanto en chicos como en adultos. El pie plano se define como la pérdida de la bóveda plantar. La bóveda plantar es el arco que tenemos. Cuando eso se pierde o disminuye, tenemos pie plano. En general, ese pie plano se acompaña de una insuficiencia. Yo por ahí estoy siendo muy técnico, pero es para que se entiende. Sí, sí. Ese tendón tibial posterior se elonga porque el pie se va para afuera. Los pacientes dicen, camino con el pie para afuera y se me juntan las rodillas. Es típico, es de libro eso. Hay varios estadios. Lo ideal es empezarlo a ver en los chicos, en los más pequeños. Hasta los 3 años es normal, porque los chicos tienen un pie bien gordito, con mucha almohadilla grasa, claro, y eso les hace tener un pie plano. No tienen ese arco. Exactamente, eso les hace tener un pie plano fisiológico, se llama. Después de los 3 años, ya el chiquito puede desarrollar el pie plano definitivo o no. ¿Cómo lo vamos a prevenir? En general, si el pie plano es sintomático, o sea, si al chico le molesta para hacer algún deporte, se tropieza, se choca las rodillas y demás, le hacemos unas plantillas, kinesiología en algunos de los casos, y con eso se resuelve. En los casos más grandes, adolescentes o adultos, que esta patología les sigue dando molestias y demás, hay más cosas para hacer. Hay cirugías que andan muy bien, no son muy agresivas. El tema es el periodo posoperatorio que tienen. Eso sí es bastante incómodo y molesto, pero te diría que en un 75-80% de los casos con plantillas y buena kinesiología andan bien, tanto los adultos como los chicos. Cuando, hablando de los chicos, ¿es conveniente después que esto de los 3 años siempre hacer una consulta para ver bien si apoya o la recomendación del calzado? De pronto nos dejamos, desde los chicos hasta los adultos, los dejamos llevar por la moda sin tener en cuenta si es el calzado adecuado a cada pie. Sí. Con respecto a los calzados, ahora están las Crocs, que es difícil también a una ¿Deformaron? Madre. No, tienen una buena suela. Mejor que un OJ. Totalmente, mejor que un OJ y mejor que una alpargata. A mí no me disgustan tanto. Y también hay que ser un poco benévolo con los chicos, de que tampoco se les puede estar dando plantillas en verano o un calzado cerrado en verano cuando va a tener poca adherencia al tratamiento. Sí, por ahí esos 3 meses de verano es como que decís, bueno, usa lo que tengas. Cuando vienen en verano le digo, mira, vengan en marzo, abril, y ahí hacemos las plantillas. Y con lo que me preguntabas de cuándo hacer la consulta, por suerte los chicos están siendo muy observados, tanto por los pediatras, que los suelen mandar seguidos, por las maestras de jardín, los mismos padres. Lo ideal es consultarlos cuando los ven que pisan mal, que corren mal, que se tropiezan, que se caen. Sí, el chico que se cae constantemente, traerlo. Va a correr. Y si ven que gastan mal el calzado, traerlo. Si le duele algo al chico en el pie, traerlo a la consulta. Nunca está de más una consulta a tiempo. Sí, para saber esto de estar asesorados, ¿qué calzado? Totalmente. A veces cometemos ese error. Y no siempre hay que dar plantillas. Eso es otra cosa. No siempre hay que dar plantillas. Los últimos estudios están diciendo que de cada 10 chicos que hace 10 años se daban plantillas,
se podría haber evitado la plantilla en 7. Bueno, Porque cambia mucho. al final terminan los que usaron plantilla en un estudio comparativo que se hizo, los que usaron versus los que no usaron, terminaron con resultados muy parecidos. Y esto es una cosa que yo le planteo a los padres. El usar plantillas no indica ni me va a predecir que no va a tener pie plano. Yo le doy plantillas para aliviar la sintomatología actual, no para que no desarrolle un pie plano. Bien. Y eso es muy, muy importante decírselo a los padres, porque los padres, yo he tenido pacientes que le doy plantilla y vienen a los 3 años y me dicen, doctor, pero sigue con el pie plano. Estas plantillas no sirven para nada, no. Y eso es remarcarles que es para que disminuya la sintomatología. Exacto. Y no para que se le vaya la patología. ¿Y esto trae aparejado, esto del pie plano, trae aparejado algún otro problema en toda la estructura ósea? Que apoyemos mal, que caminemos mal, usemos calzado mal. Totalmente. Por ahí no me duele, pero quizás el calzado que uso... Muchas veces está relacionado con dolores en las rodillas, dolores en las caderas y fundamentalmente dolor en la espalda, en la zona de la región lumbar. Está muy relacionado con eso, porque una estructura... que el ser humano parado, una estructura que ya se apoya mal, todo se empieza a desequilibrar. Entonces es muy importante ver cómo pisa, cómo camina, cómo se desarrolla y si hay algún desequilibrio en eso. Bien. Tenemos el dolor, el del talón o el espolón o el dolor analgesia. Mira, nosotros hicimos un trabajo... Ese dolor fuerte que decís serrucho, sí, porque sentís un dolor que... Nosotros insoportable. Hicimos un trabajo muy interesante este año que pasó, 2017 y parte de 2016, que ya lo vamos a publicar. Comparamos 3 grupos de pacientes. Un grupo de pacientes, creo que son 30, 40 pacientes, que vinieron con dolor en talón, fascitis plantar particularmente, se les dio solamente ejercicio. A otro grupo se les dio ejercicio e infiltración corticoanestésica. Y a otro grupo se le dio ejercicio y una infiltración de solución fisiológica. Solamente agua. Sí, placebo. Y exactamente, un placebo. Y veíamos qué resultados teníamos. ¿Qué empezamos a ver? Que los que se infiltraron con corticoide, tuvimos una rotura aguda de la fascia plantar y el resto anduvo bien. Los que infiltramos con solución salina a 5 lo tuvimos que reinfiltrar con corticoide. Y de los que no infiltramos nada, todos anduvieron bien, llamativamente. Entonces, a raíz de esto, estamos armando un protocolo de tratamiento de la fascitis plantar, que es que en una primera consulta el paciente viene y se le da unos ejercicios. Si con esos ejercicios y kinesiología no resulta, se le infiltra con corticoides. En el 99% de los casos, ahí va a andar bien, tiene que andar bien. Ese 1% que fracasa, termina en cirugía. La cirugía es muy sencilla, con anestesia local, se corta la fascia plantar, es un abordaje puntiforme, sumamente sencilla, pero ese 1% que va a andar mal, la mitad me anda bien y la mitad me anda mal, de los operados, con cirugía. O sea, es muy importante eso. El que tuvo la mala suerte de caer en ese 1% que se tiene que terminar operando, bueno, la mitad anda bien y la mitad anda mal. O sea, que tampoco es la solución. No es la solución, pero seamos positivos, que el 99% va a andar bien. Va a andar bien, o sea que la mayoría tiene mucho que ver. A veces es la prolongación del tiempo de dolor, entonces la tolerancia a veces al dolor. Es tan molesto ese dolor que... Pero es llamativo como con los ejercicios, yo les digo, bueno, márquense cuando le empieza a resultar beneficioso y demás los ejercicios, y a la semana ya están bien. Bien. A la semana, a los 4 días ya se sienten... Con constancia, no con la solución mágica. Son ejercicios que se acuerdan de mis hijos, de mi abuelo, son ejercicios... Con constancia hay que hacerlo. Sí. Son no intensos, sino que son todo el día. Hay que estirar ese elástico, esa fascia plantar, entonces todo el día tienen que estar elongando y haciendo esa práctica. Bueno, realmente el doctor nos agregó estos datos de decir, bueno, con qué poco, colaborando como paciente, uno podría llegar a beneficiar esto que mucha gente... Yo no sé si fue el mal uso del calzado, si las mujeres tenemos mucho que ver en el calzado que hemos usado tiempo, ese chancleteo, el taco está particularmente contraindicado en todo lo que es la patología de talón, tanto porque acorta la fascia plantar usar tacos. En ese momento agudo yo voy a sentir beneficio al usar tacos.
pero después no me va a poder bajar del taco. Claro. Entonces, contraindicado el taco. En todo lo que es neuropático, como la enfermedad de Baxter, el nervio sural, el nervio tibial posterior y demás, también está contraindicado porque aumenta la presión en el talón y es totalmente... ¿Hay mayor incidencia en hombres y mujeres o no? No lo hemos encontrado eso en el trabajo que hicimos. Sí encontramos que también es muy llamativo, que está muy relacionado a pacientes que toman medicación para tiroides. Bien. Entonces, a pacientes con patología tiroidea. Y esto es algo que ahora tenemos que seguir investigando. Es un muy lindo trabajo el que hicimos. Tenemos que seguir investigando. Yo la verdad no puedo dar respuesta a esto. Yo no sé si es la patología tiroidea la que me produce dolor en el talón o la medicación que dan para la patología tiroidea la que me produce dolor en el talón. Hay una de las dos cosas que me lo está dando. Bueno, es cuestión de estudiar cuál sería. Pero es un muy lindo trabajo que lo vamos a publicar en breve. Buen trabajo. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias por estar con Salud 10. Seguimos. Vamos a tratar un tema que es bastante interesante y que hemos invitado a un especialista de pediatría, el doctor Néstor Nacelo, que ya nos ha acompañado en otras oportunidades en Salud 10 Televisión. Y hoy el tema que vamos a tratar con Néstor es alergias, pero específicamente alergias alimentarias. ¿Qué se puede comer? ¿Qué es lo que puede llegar a provocar una alergia? ¿Qué tipo de alergia nos puede llegar a provocar? Y siempre las mamás preguntan cuando van al consultorio, bueno, ¿qué le puedo dar a mi hijo? ¿Qué le puede estar haciendo mal? La leche, el yogur, el chocolate. Bueno, vamos a desasnar un poquito de todo este tema con el doctor Nacelo. Néstor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Simón? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, este tema de las alergias alimentarias realmente que seguramente a vos te llueven preguntas cada vez que van las mamás con los chicos si se brotan o tienen algún problemita respiratorio incluso también, ¿no? Claro, básicamente este es un tema, ¿sabes?, que es bastante subdiagnosticado. Si bien no se encuentra entre los temas de más frecuencia, digamos que un 5% de los chicos en la consulta van a tener algún tipo de alergia alimentaria. Digamos que alergia es la interpretación por parte del organismo de un antígeno, de tomar a ese antígeno como extraño, un antígeno alimentario, y generar una respuesta inflamatoria. Entonces, normalmente tenemos que saber que ese 5% de chicos va a tener sintomatología que por ahí es confusa, que ahora vamos a desarrollar un poco más, y que si no la pensamos, esta patología, nos va a ser esquivo el diagnóstico. O sea que hay que buscarla en realidad. Sí, hay que buscarla y hay que tenerla en la cabeza. Digamos que nosotros tenemos en la mucosa intestinal un potente sistema inmunológico o una potente parte del sistema inmunológico que reacciona ante la mayoría de los antígenos que ingresan por vía digestiva. Este sistema inmunológico intestinal está inactivo en el feto y rápidamente cuando el bebé nace y se pone en contacto con alérgenos, con virus, con bacterias, se pone en marcha. Este sistema inmunológico tiene que diferenciar lo nocivo, lo extraño, lo patógeno, de lo no nocivo. Y entonces rápidamente, porque esto es un mecanismo que se pone rápidamente en marcha, debe aprender a diferenciar cuáles son los componentes de la dieta a los cuales no hay que reaccionar. Porque digamos que lo que comemos es todo extraño. Sí. Todos son proteínas o antígenos extraños que no son del propio organismo. Entonces, este fenómeno que se llama tolerancia se pone en marcha rápidamente en los primeros meses de vida y es lo que permite que nosotros no hagamos alergia a lo que comemos. La falta de esa tolerancia con algunos antígenos genera la alergia. Digamos que los mecanismos, no vamos a entrar en detalle porque realmente esto es bastante aburrido, pero pueden ser rápidos, mediados por un anticuerpo que se llama inmunoglobulina E, o pueden ser tardíos, mediados por células y durar o ponerse en marcha horas o días después de la ingesta del alimento. Pero sepamos que hay una forma de manifestación aguda y a veces, gracias a Dios, que no vemos muy seguido. Yo la verdad que la he visto muy pocas veces, pero a veces puede haber un fenómeno que comprometa al paciente y que genere un estado de shock y con peligro o riesgo de vida, sí. Pero gracias a Dios es lo menos frecuente. Digamos que la forma de presentación
de la alergia al alimento va de la producción de edema en la mucosa de la boca, va de edema de labios y de lengua, edema de faringe, lo que se llama gastroenteritis eosinofílica, es decir, la infiltración por un tipo de glóbulos blancos que se llama eosinófilo de la mucosa intestinal, con producción de náuseas y vómitos. Lo que se llama enteropatía, estas son diferentes formas de presentación. O sea, cualquier parte del tubo digestivo puede estar afectada. Puede estar afectado. La enteropatía generalmente se ve más en los primeros 2 años de vida y ahora vamos a hablar de eso. El principal alérgeno es la proteína de la leche de vaca. Y por otro lado, podemos también tener manifestaciones inespecíficas como es el reflujo gastroesofágico, alteraciones en el sueño, la pérdida microscópica de sangre en la materia fecal, la presencia de aftas o lesiones en la boca y hasta un 10%, esto está bastante en estudio ahora, de los cólicos en los primeros 3 meses de vida que se ven en los lactantes, desaparecen cuando uno le saca la proteína de la leche de vaca o de las proteínas de los lácteos a la mamá. Porque por supuesto acá tenemos que tener en cuenta que estos antígenos pasan por la leche. Así que son bastante frecuentes los cólicos en los chicos. Son bastante frecuentes. Bueno, 1 de cada 10, cuando uno le suspende a la mamá el alérgeno que sospecha, sí. Porque acá hay que tener una sospecha porque sí, es muy difícil de determinar. Claro, exacto. Pero 1 de cada 10 mejoran también. De los posibles alérgenos, digamos, de los posibles alimentos, el más común y el más importante es la proteína de la leche de vaca. Las proteínas se manifiestan estas alergias en los primeros, dijimos, 2 años de vida, pero se pueden ver más adelante también. Generalmente, todas las alergias alimentarias tienen un fenómeno de tolerancia y generalmente con el crecimiento del chico el fenómeno mejora. Acá hay básicamente yo siempre digo que hay un síntoma que uno tiene que tener en cuenta, que es a veces la falta de desarrollo pondoestatural, es decir, el chico que no crece bien o que no aumenta bien de peso o de talla y que por ahí no tiene ningún síntoma. Y en ese paciente hay que pensarlo bien. Que produce un síndrome de mala absorción, seguramente. Exactamente, y altera el crecimiento. Entonces, ahí, que es un motivo también muy común de consulta, es decir, que uno ve en la tabla de percentilo que el chico no crece y no tiene nada, y pidió los diagnósticos y descartó parásitos y esto y aquello, y en realidad puede ser la única manifestación de una alergia a la proteína de leche de vaca. Bueno, como está la proteína de leche de vaca, también hay otras proteínas. La proteína de trigo, la proteína de huevo, los mariscos, el pescado, maní, nueces, chocolate, cítrico, tomate. Es decir, tantos alérgenos como alimentos hay. Existe. Pero digamos que hay 3 grandes grupos que uno debería pensar, que es la leche de vaca, el trigo y el huevo. Que por su característica y su extensión en la alimentación cotidiana son los que más difícil a veces hacen el manejo, porque cuando uno hace el diagnóstico de una alergia, sí, lo que sigue es sacar el alérgeno por lo menos durante 1 año. Cuando uno retira el alérgeno durante 1 año, dependiendo del paciente que tenga enfrente, es lo que tiene que hacer. Si es un lactante menor de 1 año, hay que buscar un sustituto para la leche, y para eso hay fórmulas hidrolizadas, es decir, proteínas cortadas en pequeños fragmentos para que el organismo no las reconozca. Digamos, todo tiene solución. Todo pero el tema es hacer el diagnóstico preciso. Exacto. Y segundo, hacer el diagnóstico preciso de qué alérgeno es el que está provocando el alérgeno. Exactamente. No debe ser nada fácil. No, porque digamos que ahí, para llegar a incorporar una leche específica, que generalmente son caras, y que generalmente las obras sociales son esquivas a cubrirlas, hay que hacer primero un diagnóstico clínico y una buena historia clínica para tener la sospecha dónde ir a pedir. Sí. Y después están las pruebas de alergia para pedir, pueden ser los test cutáneos. Yo prefiero personalmente las IgE específicas, son un poquito más costosas la realización, pero más exacta. Y cuando uno lo encuentra, el diagnóstico, sacando el alérgeno 1 año, resuelve el problema, porque el organismo, digamos, se olvida. Exacto. En ese tiempo.
Y por supuesto que hay que hacer la introducción al año del alérgeno nuevamente, es decir, la contraprueba y ver si el chico no tiene ya síntomas, y si no tiene síntomas el tema está resuelto. Si reaparecen los síntomas hay que volver a suspender el alérgeno. Lo que se hace es un análisis simple de inmunoglobulina, ¿verdad? Sí, se hace de IgE total y de IgE específica para el alérgeno que uno sospecha. Y la verdad que uno se asombra cuando lo busca de la cantidad de casos que hay que a veces no tienen diagnóstico. Por supuesto que hay síntomas que por ahí no tienen trascendencia, pero el crecimiento, por ejemplo, como hablábamos hoy, es fundamental. Bueno, un poco era esto de decirle a las madres que no se preocupen, que con una simple extracción sanguínea uno puede determinar si existe alguna alteración alergénica a algún tipo de alimento, y con la suspensión de ese alimento fundamentalmente se puede llegar a resolver el problema, ¿no? Hay chicos que por ahí no lo resuelven, tendrán que seguir con evitar ese tipo de alimentos. Exacto. Hay muchas personas, ¿no? Incluso de adultos. Exacto. Normalmente, acá, Simón, quiero hacer una diferencia que es importante. El diagnóstico diferencial principal de la alergia a las proteínas de leche de vaca, que a veces la forma de presentación es diarrea, es la intolerancia a la lactosa. La lactosa es un azúcar que está presente en la leche de vaca, para lo cual nosotros tenemos una enzima que se llama lactasa, que está en la mucosa intestinal. A veces la insuficiente cantidad de esta enzima genera un problema para metabolizar la leche y da diarrea también. Entonces cuando uno saca la leche, la diarrea se va. Pero la diferencia está que uno es por falta de una enzima que se resuelve fácilmente haciendo progresiva la incorporación de la lactosa y dándole tiempo al organismo que la sintetice nuevamente. Por eso los adultos son normalmente intolerantes a la lactosa, porque no ingieren la cantidad de leche que ingieren los chicos. Si digamos un adulto que no toma leche habitualmente toma leche, empieza con cólicos, se inflama, tiene diarrea. Bueno, ese cuadro a veces se ve en los chicos, posteriores a diarreas infecciosas o a diarreas virales, a veces por falta de consumo de lácteo en un chico más grande. Bueno, eso se resuelve dándole tiempo al organismo y haciendo la incorporación de los lácteos de a poco. Es nada que ver con la alergia a las proteínas de leche de vaca, que uno tiene que sacar el alérgeno un año. Pero a veces la forma de presentación es la misma y puede dar lugar a confusión. Claro, se dificulta un poco el diagnóstico. Exacto. Bueno, Néstor, te agradecemos mucho, creo muy claro, y fíjense que existen pruebas, existen diagnósticos de a veces síntomas que muchos padres a veces no saben de a qué se debe y por qué se puede estar provocando esto, y se deben muchísimas veces a cuadros alérgicos alimentarios y específicamente a la proteína de leche de vaca, como lo decía el doctor Néstor Nacelo. Muchas gracias, Néstor. Bueno, Simón, gracias a vos por invitarme. Continuamos. Bien, en el micro de hoy nos vamos a dedicar a las grasas que comemos con los alimentos. Las grasas es uno de los macronutrientes, junto con los hidratos de carbono y las proteínas, que deben formar parte de nuestro consumo diario, que cubre un valor alrededor del 30% de nuestro valor calórico total. 50% lo cubrimos de 50 a 55 con los hidratos de carbono, del 15 al 20 con las proteínas y el 30% de las grasas. Dentro del consumo de grasas podemos encontrar de dos tipos, grasas de origen animal y grasas de origen vegetal. Hay grasas que tienen una estructura mucho más elaborada, más complicada para metabolizarlo, estas grasas saturadas, que hacen que no consumamos más de un 10% dentro de este 30%. ¿Dónde encontramos estas grasas? Estas grasas son las peligrosas, las que todos de pronto las consumen porque son ricas, pero que son las más peligrosas porque nos ocupan parte de la placa ateroma, se van uniendo en nuestras capas de las arterias y es lo que pueden provocar el taponaje de la arteria. ¿Dónde? En la piel del pollo, en la grasa visible de la carne. Generalmente todas las grasas saturadas están dentro del grupo de los de origen animal, en la manteca, en la leche de vaca, en la crema, en la grasita de los cortes de la carne, en la piel del pollo, como les decía. ¿Por qué digo que es una grasa rica? Porque la grasa quizás cocida, la piel del pollo, cuando tiene una buena presentación, es apetecible porque las grasas se utilizan también para dar buen sabor. Algo que tenga grasas, por eso es rico. La papa frita, que si bien no tiene una grasa
como alimento la papa, porque es de origen vegetal y no tiene grasas, lo que le da la fritura es ese sabor tan apetecible que hace que las papas fritas sean ricas. O la gente que come una milanesa frita, una milanesa al horno, es diferente y dice es más apetecible la grasa, porque todo lo que tenga sabor a grasa es más rico. Y por supuesto que la industria en general utiliza el tenor graso para hacer de un alimento mucho más atractivo. Entonces, este tipo de grasas son las que, como visiblemente las vemos, podemos llegar a eliminarlas y evitar consumirlas en abundancia porque complicamos. Es la grasa que no vamos a ayudar a eliminar de ninguna manera. Es más, se va a depositar. Tenemos otro tipo de grasas que son mucho más saludables, que debemos consumir, porque uno no puede hacer de la dieta no consumir ningún tipo de grasas, debe consumir las necesarias. Me estoy refiriendo a las de origen vegetal, que serían los aceites. Los aceites es una grasa líquida, a diferencia de las grasas sólidas, como la manteca, esto que hablábamos, o la grasa de la carne de vaca. Estas de origen vegetal, los aceites generalmente, tienen una buena calidad y tenemos diferentes tipos de aceites. Aceites de oliva, aceite de girasol, el alto oleico, aceites de maíz, o sea, aceite de soja, que es el que menos se consume. Este aceite de oliva, lo que más deberíamos llegar a tener en cuenta, que sería el aceite principal en nuestro consumo alimentario. El aceite de oliva quizás tiene dos situaciones que lo hacen que no sea tan utilizado. Uno es el costo, si bien hoy podemos hablar que el aceite de oliva es muchísimo más económico a lo que era antes, que no se consumía, o sea, la gran demanda de los aceites hizo que bajara el precio, y el sabor, que es lo que a veces hace que a los pacientes no les guste. El mejor aceite es el de primera expresión, el aceite mucho más verde, con muchísimo más sabor. Hay una forma de poder utilizar en la alimentación cotidiana, en utilizar de nuestra aceitera, poner una parte de aceite de oliva y 2/3 partes de algún alto oleico o aceite de girasol. Esa medición en una aceitera de consumo diario estaríamos utilizando los dos tipos de aceites esenciales, ácidos grasos esenciales que necesitamos, el linolénico y el linoleico. Estos son los que hacen que pueda subir el colesterol bueno y bajar el colesterol malo. Vieron que cuando uno va a buscar los análisis se preocupa colesterol, el LDH y el HDL, o sea, el bueno, el malo y el colesterol. Es lo que más nos interesa a nosotros a tener en cuenta. El colesterol en los aceites no existe, no hay ningún alimento de origen vegetal que tenga colesterol. Descartado. Todo donde vamos a encontrar colesterol va a ser en el grupo de origen animal. Las grasas, las leches, la yema de huevo, la crema, la manteca. O sea, aquí vamos con esto. O sea, el colesterol hoy en día está cambiando esta postura de que sea el cuco de todos los problemas. Las grasas en general son importantes a considerar. La alimentación variada y saludable. Por eso las dietas extremadamente únicas en un principio nutritiva no son saludables. Necesitamos hidratos, proteínas y grasas para que nuestra alimentación sea saludable. Elijo qué tipo de grasas, por supuesto, no a través de preparaciones con fritura, donde la grasa al aplicarse calor se modifica en una grasa que es difícil de metabolizar, pero nunca dejar que nuestra alimentación no tenga aceite. Mucha gente no le agrega ningún condimento a las ensaladas para no consumir. Al contrario, hay que consumir ese tipo de aceites para equilibrar el valor nutritivo, que se pueda llegar a metabolizar bien e incorporar estas grasas de buena calidad que me van a ayudar a que baje el colesterol malo y suba el colesterol bueno, que es esa relación que es imprescindible que tengamos esas buenas cantidades. Vamos a seguir en programas identificando el grupo de alimentos con el principio nutritivo para ir haciendo educación saludable. Seguimos en Salud 10. Bien, llegamos al final del programa de este otoño, donde ya se ha hecho presente. Se empiezan a caer las hojas, el parque se empieza a poner bonito también, empieza a poner amarillo. Y esto va para que no se olviden de caminar, porque realmente es un paseo que ayuda a, por un lado, a inundar nuestros pulmones un poco más de oxígeno y a la actividad gastar física. Calorías y a despejar la mente. Fundamentalmente. Bien, el doctor Arzat con el dolor del pie, con los ejercicios que se va a poder hacer para evitar, y nos contó lo del trabajo que hicieron con otros colegas sobre este trabajo sobre el dolor de talón. Exactamente.
De talón, fundamentalmente. Hablamos también con el doctor Nacelo, él nos explicó un poco cuáles eran todas las problemáticas que existen sobre la proteína de la leche de vaca que los cuadros alérgicos que produce el cuerpo, ¿no? Y el tipo de grasas que realmente tenemos que consumir, cuáles debemos, cuáles no, o cuáles no consumir tanto. Así que bueno, vamos a seguir en programas hablando, identificando bien a los alimentos. No se olviden que todos los programas los pueden buscar en el canal de YouTube. Todos los programas desde el número 1, vamos por alrededor de 150 y algo, no lo recuerdo bien. Así que bueno, y muchísimas gracias por habernos acompañado durante todo este tiempo. Y hay muchos temas grabados. Nos hablaron un poco del tema que hablemos del tema de hipoacusias. Exacto. Y bueno, lo vamos a enfocar desde diferentes puntos de vista. Así que tenemos programas que se van a venir también muy interesantes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en 7 días. Gracias.